días, hoy es viernes 22 de julio del 2022. Bienvenidos a Contacto Directo. Nuestros invitados son la economista Natalie Arias, asambleísta nacional de Creo, segunda vocal del CAL y miembro de la Comisión de Desarrollo Económico. ¿Cómo resolverá Creo su posición de solitario en la Asamblea cuando es el legislativo el segundo poder del Estado? La nueva mayoría ya empezó a funcionar de forma articulada. Y también estará con nosotros el economista Iván Andrade, presidente del directorio de la Corporación Financiera Nacional. Vamos a desglosar el acuerdo entre gobierno y CONAIE a propósito de los créditos bancarios públicos y privados. Hay condonaciones. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Con 75 votos a favor, la Asamblea aprobó ayer el proyecto de reformas a la Ley de Comunicación impulsado por la bancada de UNES y algunos de sus aliados. Según el oficialismo, se trata de una nueva ley mordaza que atenta contra la libertad de expresión y establece sanciones a los medios y a periodistas. Apenas se designaron a las autoridades, la nueva mayoría en la Asamblea de Oposición al Gobierno entró en acción. Rechazó el proyecto de ley de libre expresión impulsado por el presidente Guillermo Lasso y aprobó las reformas a la ley de comunicación propuestas por el correísmo y sus aliados en el Parlamento. La nueva vicepresidenta Marcela Holguín mocionó que se niegue la iniciativa del Ejecutivo para dar paso al informe de minoría presentado ante el Pleno por el legislador de Pachacutic, Ángel Maita. Un articulado coherente que impide que los monopolios del espectro radioeléctrico y garantice una comunicación democrática y plural. El proyecto de reformas tiene 55 artículos. Uno de los más cuestionados es aquel que determina la responsabilidad ulterior de los medios de comunicación y periodistas en el campo civil y en otros ámbitos. Esto fue criticado por el oficialismo. Una ley mordaza al Ecuador, y es así como se va a inaugurar esta Asamblea Nacional con su nueva directiva. Sí es regresivo en derechos. Con 75 votos, el Pleno aprobó las reformas, con el apoyo del correísmo, Pachacutic y disidentes de Izquierda Democrática. Se abstuvieron los socialcristianos, la otra facción de Izquierda Democrática y el bloque gobernista votó en contra. Antes de la votación, el correísmo admitió que el proyecto sí es sancionatorio para los medios y periodistas. Es una parte punitiva de la ley, podemos decirlo así. Los medios dicen lo que quieran decir y después ellos mismos no se controlan en lo que dicen. Y esto quiero decirlo claramente, no hay la autorregulación. Ya eliminamos la Supercom porque ustedes saben que se convirtió en un instrumento del correísmo para perseguir al periodismo y sobre todo al periodismo de investigación. Ahora, con otra figura la están reviviendo. Ahora el documento deberá ser remitido hacia el Ejecutivo, donde el presidente de la República podrá vetarlo parcial o totalmente. En el primer escenario, la mayoría legislativa necesitaría 91 votos para ratificarse en su texto original. Si el presidente veta este proyecto totalmente, tendría que pasar un año para que se vuelva a tratar la propuesta de reforma en la Asamblea. El oficialismo se ha quedado solo dentro del Consejo de Administración Legislativa. La reorganización que se desarrolló el día de ayer ha dejado al Consejo de Administración Legislativa con dos integrantes de UNES, uno del ala rebelde de Pachacutic, un social cristiano, una de Izquierda Democrática rebelde y un independiente que llegó por democracia sí. Nos referimos al presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela. También está allí, en ese grupo, Natalie Arias, que es quien nos acompaña esta mañana. Natalie, buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenin. Es un gusto acompañarlos en esta mañana. Gracias por el espacio. ¿Cómo interpretan ustedes desde el movimiento Creo esta redistribución de fuerzas que en principio ha organizado todo de un modo distinto, valiéndose de cualquier cosa? Y bueno, pues tenemos hoy un nuevo Consejo de Administración Legislativa. Efectivamente, ya se ve concretada en este momento la hoja de ruta que establecieron al inicio del año para poder abrir los espacios dentro del Consejo de Administración Legislativa a la fuerza prácticamente. Y en ese sentido es importante mantenerse absolutamente atentos, al mismo tiempo que frente a esta composición del Consejo de Administración Legislativa, que dista mucho de ser la más favorable, tiene que de todas maneras cumplir el mandato popular
y trabajar en función de ese plan de trabajo que tanto se presentó para la Asamblea Nacional como en el caso del Ejecutivo. ¿Es este el comienzo de una nueva disputa o la extensión radical de esa confrontación ejecutivo-legislativo que lleva ya meses y que ha bloqueado iniciativas del gobierno? Este tiene que ser un punto de inflexión, como lo ha sido para el gobierno, en la serie de cambios que se produjeron en las responsabilidades, en el establecimiento de las direcciones en las carteras del Estado, también tiene que trasladarse a la Asamblea Nacional. Nosotros sostuvimos como bancada que, agotada esta semana para la definición de estas nuevas autoridades, tenemos que sentarnos igual todos en la mesa. Las convocatorias realizadas, las invitaciones realizadas a los jefes de bancada podrían bien extenderse también a los miembros del Consejo de Administración Legislativa, absolutamente de forma transparente, y discutir esos temas que tenemos pendientes de coordinación entre ambas funciones del Estado. ¿Pero qué es lo que esperan ustedes de esa nueva agenda legislativa que se advierte, está en construcción, pero que no necesariamente va a ir por el mismo lado de los intereses que tiene el régimen? Esperamos, ante todo, que se evalúe la gestión de Minga, el avance dentro de las comisiones, todas y cada una dentro de la Asamblea Nacional, y con ello se defina cuáles son esas prioridades. Seguimos insistiendo en aquellos temas que de hecho pues son puntos en común con algunas otras bancadas: seguridad, inversión para poder generar empleo. La legisladora de UNES, Paola Cabezas, en este espacio indicó lo siguiente, la invito a escucharla. Nosotros no somos irresponsables, nosotros no podríamos existir como Asamblea Nacional pretendiendo creer que el presidente Lasso no existe. Desafortunadamente existe, por eso es importante que al menos luego de las movilizaciones de junio, creo que la ciudadanía tiene muchísima claridad de cuáles son los problemas que tiene este país, y la Asamblea Nacional no se va a alejar del pueblo ecuatoriano. Va a tratar todo lo que le corresponda y no tenemos ningún inconveniente, Lenin, de sentarnos con el Ejecutivo para poder tratar temas que vayan de la mano con resolver los grandes problemas de este país. Al menos de boca dicen estar dispuestos al diálogo con el Ejecutivo. ¿Ustedes también están abiertos a dialogar con esa mayoría o serán simples observadores ante lo que tomamos esa palabra, Lenin? Tomamos esa palabra porque de hecho es la actitud más madura, la única posible dentro del escenario que vive el país, que ante todo busca su reactivación económica y además responder a esas grandes necesidades. Por eso es importante que la Asamblea Nacional no pretenda aislarse o actuar como si fuera una única función dentro del Estado. Y además hay que insistir en este alto nivel de coordinación que tiene que haber entre las dos funciones. Pero tiene que haber cambios para que esa coordinación sea efectiva. Durante 15 meses ha sido prácticamente imposible que se desarrolle un trabajo conjunto entre Ejecutivo y Legislativo. ¿Qué tendría que variar para que se inaugure un trabajo de consenso? Aquí hay dos hechos claros. La composición de la Asamblea no ha cambiado, por lo tanto, los temas que se habían estado desarrollando hasta este punto, básicamente, pues en ese sentido no se espera ninguna novedad. Sin embargo, sí, por supuesto que hay de parte del gobierno y quienes lo representamos dentro de la Asamblea una voluntad muchísimo más abierta para este diálogo, porque en efecto se habían perdido los canales y ahora es indispensable recuperarlos. Recordemos que el actual ministro, el ministro Jiménez, ministro de Gobierno, pues invitó a una primera reunión, y la segunda reunión con los jefes de bancada había quedado un poco relegada a propósito de las movilizaciones que el país experimentó en junio, y por eso es importante que ahora se retomen. Ayer, sin embargo, ya empezaron a dar muestras en la Asamblea de lo que se puede esperar de la nueva mayoría. Se aprobaron reformas a la Ley de Comunicación que son un retroceso y una amenaza abierta a la libertad de expresión en el país. Y claro, añoran los autoritarios los tiempos en que se imponían titulares y noticias y buscan hacer de la Defensoría del Pueblo una extensión de la nefasta Superintendencia de Comunicación. Hechos que fueron observados en su momento por organismos internacionales de derechos humanos. Entonces, Natalie, comienzan por eso, ¿y qué debemos esperar después los ecuatorianos?
Efectivamente fue un mal arranque, en ese sentido se lo señaló directamente por quien preside, en este caso la Comisión de Relaciones Internacionales, responsable del propósito pues, de presentar ante el Pleno de la Asamblea el informe para poder debatirlo. Esto es definitivamente un mal comienzo, un mal arranque. Sin embargo, también el día de ayer, cuando ya se conoció el resultado de esas votaciones, el Ejecutivo anunció que haría uso, primero análisis, por supuesto, y luego uso de las herramientas que tenga a mano para evitar que la democracia sea debilitada a través de una nueva versión de la ley Mordaza. En su comisión, la de Desarrollo Económico, Natalicia aprobó el informe para primer debate del proyecto de ley que busca derogar la Ley para el Desarrollo Económico y la Sostenibilidad Fiscal, que es la ley que dio paso a la reforma tributaria. Como están las cosas, y teniendo en cuenta que estamos a las puertas de un nuevo proceso electoral, la mayoría querrá seguramente ponerse la medalla de ser quienes derogaron impuestos. Le pregunto, ¿es solo cuestión de tiempo para que se caiga esa ley? Aquí es importante tener a mano algunas consideraciones. La primera de ellas es que ya existe un pronunciamiento con respecto al uso de esos recursos, y me refiero a las reformas más recientes a la Ley de Educación Básica Intercultural. Entonces, en ese sentido, es importante que los asambleístas que aprobaron ese informe, porque no fue con los votos de quienes formamos parte de la bancada del Acuerdo Nacional, tomen eso en consideración, así como quienes vayamos a debatirlo dentro del Pleno de la Asamblea. Es decir, la Asamblea no puede entrar en este tipo de incoherencias, aprobar un informe, de hecho, pues un articulado que usa como fuente de recursos aquellos que se obtengan de esta ley y luego pretender derogarla. Esto es parte de lo que está sucediendo dentro de la Asamblea, sin duda pues es parte de lo que hay que seguir señalando, y eventualmente pues las decisiones de la Asamblea, esto hay que tenerlo totalmente presente, se chocan no solamente con la opinión pública, que es sumamente importante, sino también con el marco constitucional y legal del país, como ha pasado en este caso. Ahora, usted dice, Natalie, no debería suceder, pero la Asamblea es el escenario en donde lo posible se vuelve posible y en donde la irresponsabilidad no importa a la hora de tomar decisiones de carácter político. Entonces, tomando en cuenta aquello, ¿ustedes realmente confían en que se abstendrán y dirán, sabes que no, yo antes voté por esto, no es coherente que ahora proponga una eliminación de tributos? ¿En serio lo cree? Estimado Lenin, ahí tengo que insistir, tengo que referirme nuevamente pues al hecho de que ya existe una sentencia en ese sentido, y va a seguir existiendo una sentencia, porque reconozcamos primero que la Asamblea Nacional pues no puede tener iniciativa en materia tributaria porque esta le corresponde únicamente al Ejecutivo. Entonces son dos parámetros dentro de la ley que eventualmente, por mucho que resulte atractivo la idea de transmitir a la ciudadanía que se está derogando impuestos, que no es el hecho, porque la Ley de Desarrollo Económico es bastante más que únicamente una reforma tributaria, estos dos límites estarán presentes y se harán sentir. Y usted tiene razón, la iniciativa para generar impuestos es del Ejecutivo, pero hay un detalle: esta ley fue aprobada por el Ministerio de la Ley, y al no haber un pronunciamiento en firme de la Asamblea en aquel momento de su tratamiento, pues tienen espacio para un pronunciamiento, y es eso lo que se está buscando ahora. Lo que se está buscando en este momento es una derogatoria total de la forma más irresponsable, tengo que señalarlo en esos términos, porque esos recursos ya están comprometidos en este instante, no solo con aquellas políticas que se derivan del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno, sino que además están pues vinculadas ya en este instante en una sentencia específica para poder ser utilizadas en el caso de las reformas recientes en favor de los docentes. Natalie, en el corto y en el mediano plazo, ¿se prevé una reestructuración de comisiones legislativas, nuevas amnistías para los violentos de las movilizaciones de junio, la tan mentada Comisión de la Verdad que el correísmo escarba? Querrá decir usted, Lenin, Comisión de la Impunidad, y eso definitivamente pues no puede darse dentro de la Asamblea Nacional. La Asamblea, la primera función del Estado, no está
para revisión de sentencias que de hecho están en firme dentro y que han sido pues derivadas pues de la justicia ecuatoriana en ningún sentido. Quienes conserven su calidad de prófugos y quienes estén cumpliendo sus penas ya en este momento, pues tienen que mantenerlas así, tiene que mantenerse eso así por parte de la justicia, que es de hecho pues otra función del Estado. Con respecto a las comisiones, la conformación como tal no puede variar. Lo que sí podría variar y que de hecho pues ya resulta una amenaza en este instante son las direcciones de cada una de esas comisiones. Eso es posible en la medida en la que sus miembros se organicen en ese sentido. Es un escenario que iremos enfrentando en la medida en la que se vaya dando, porque es importante también conocer que la conformación como tal de las comisiones no puede variar hasta el 2023, cuando exista una reorganización en ese sentido. Si el diálogo con la nueva mayoría no funciona, Natalie, ¿al gobierno le queda algún espacio de gestión para poder hacerle frente a los proyectos de ley que sean aprobados por el legislativo y que no necesariamente concuerden con su visión de país? Ante la adversidad es imposible paralizarse en este caso. Es por eso que es necesario ir tomando todas las acciones que se pueda desde el Ejecutivo. Un ejemplo de eso es la decisión de la semana anterior de finalmente pues enviar vía decreto ejecutivo las reformas al reglamento de la LOES y con ello aumentar de hecho reforzar en este caso la autonomía universitaria y además eliminar un examen devolviendo a las universidades en función de esa autonomía pues la posibilidad de definir directamente cuáles son los mecanismos de ingreso que cada una va a realizar. O también manejarse con vetos totales, ¿no? Eso es posible definitivamente y es una herramienta dentro de la ley a la que puede acudirse. Natalie Arias, asambleísta de Creo, segunda vocal del CAL, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Muchísimas gracias, Lenin, a usted por la entrevista. Un buen día. Cuando regresemos, Iván Andrade, presidente de la Corporación Financiera Nacional. Con él trataremos la condonación de deudas, el refinanciamiento de créditos y las nuevas líneas de crédito entre algunos, pues, de los acuerdos que ha realizado el gobierno con la CONAIE. Lo vamos a desglosar. Ya volvemos. Hasta el momento la única mesa de diálogo que se ha cerrado, donde hubo consensos, es la número 2, donde se discutieron asuntos relacionados con la banca pública y privada. Iván Andrade, presidente de la Corporación Financiera Nacional, nos acompaña esta mañana. Iván, buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, señor Artigas. Es un gusto estar aquí. El gusto es mío. La Junta de Política y Regulación Financiera emitió ayer una resolución donde se instrumentaliza un mecanismo extraordinario y temporal de alivio. Esto en consonancia con lo que se acordó en la mesa de diálogo. Empecemos por el principio. La condonación de deudas de hasta $3.000 en Ban Ecuador. ¿Cuántos beneficiarios tendrá? Estamos hablando de 27.000 beneficiarios y totaliza un monto de $44 millones. ¿Y qué pasa con quienes deben desde $3.001? ¿Quedan fuera o hay otro régimen de oxígeno financiero para esos deudores? Primeramente tenemos lo que es la reestructuración de la deuda entre $3.000 a $10.000, con lo cual estamos hablando como de 50.000 personas adicionales que estarían en ese grupo. El valor de ello es aproximadamente de $90 millones. El esquema como tal para ellos es el que se pueda reestructurar la deuda hasta 10 años plazo con 3 años de gracia. Eso significa que no hay pago de capital o interés por los primeros 3 años y que el interés vencido y costo, etcétera, se va hasta se empieza a pagar en el año 8º, 9º y 10º. Ahora bien, la connotación especial que existe en quien está en condonación de deuda o en reestructuración es la siguiente. De acuerdo a la resolución de la Junta de Política y Regulación Financiera, quien entonces va a una reestructuración, automáticamente recupera la calidad de crédito de un sujeto de crédito A1. Esto es, le permite tener automáticamente acceso a nuevos recursos. Esa es la diferencia entre una persona cuya deuda se vaya a condonar y aquella que va a reestructuración. La resolución de la Junta señala también que el mecanismo será aplicable al deudor que haya disminuido su capacidad de pago, más no su voluntad de honrar el crédito recibido. ¿Eso cómo se lo determina?
En realidad es una transacción entre, y se aplica fundamentalmente en este caso lo que es la banca privada y las cooperativas, porque ese es un acto voluntario de la parte, en este caso, pues de quienes son los depositantes de recursos de los ecuatorianos en la banca y en el sistema financiero privado. Y esto lo que va es a la esencia de cuando uno toma un crédito. Siempre el punto fundamental cuando uno toma crédito y uno se da crédito es el carácter del individuo. Y esto se demuestra en el camino en quienes, a pesar de que tienen problemas, se acercan a la institución y dicen, quiero solucionar. Este es el otro elemento que introduce entonces la resolución de la Junta. Y esto es de que ese acercamiento va en sí a seguir comprobando de que la persona tiene la voluntad de pagar. Y es allí donde la institución tiene que determinar cuál es el mejor mecanismo por el cual entonces ese individuo, esa persona, porque esto es microcrédito, crédito educativo, como tal, en donde pueda ser necesario número de años, tasa, etcétera. El oxígeno necesario para salir adelante. Iván, lo que proponía Gary Espinosa, el presidente de FENOCIN, de que se condonen los créditos de hasta $10.000, esto quedó descartado y solo se condonarán aquellos créditos de hasta $3.000. ¿Es así? En la ley que se expidió antes de fines de año se establece que puede ser hasta $10.000. La ley está allí, de tal manera que vamos nosotros, como digo, con estos elementos agregados que lo que, de nuevo, tratan de que el individuo que tiene una deuda pueda tener oxígeno, pero a su vez con esa voluntad de hacerlo, al reestructurar, automáticamente entonces pueda tener la posibilidad de tomar un nuevo crédito. Y entonces esa combinación es la que le va a permitir a la persona que pueda salir adelante. Porque no es solo que si me condonan la deuda, sino con qué comienzo a trabajar. Y en el campo se necesita recursos para trabajar. Y allí combinamos con el tema de los recursos que Banca Pública puede dar a través del crédito de oportunidades. Precisamente ese tema quiero empezar a abordar, porque van a otorgarse nuevos créditos. ¿Para qué sectores? Específicamente es la base de la pirámide productiva. Es muy importante entender de que desde el 1 de junio hasta la fecha vamos aproximadamente con $490 millones que se han entregado vía Ban Ecuador a lo que es el sector, primariamente el sector agropecuario, microcrédito, y por ende, en este caso, hablando ya del crédito de oportunidades, estamos ya bordeando cerca de los 90 millones entregados casi a 30.000 personas y estamos agregando entonces $200 millones más para entregarse en este año en el crédito de las oportunidades, que fue una idea del señor presidente Guillermo Lasso Mendoza. Ahora, en ese crédito de las oportunidades, el del 1% a 30 años plazo, donde van a poner, usted acaba de señalar, 200 millones más que se entregarán este año, ¿se mantiene el esquema que va desde $500 a $5.000 o se lo amplía? Específicamente, sí, en el crédito de oportunidades al 1% hasta 30 años plazo, sí se mantiene el monto máximo hasta 5.000. Pero además habíamos agregado, y el señor presidente firmó el decreto 456, en donde se establece uno nuevo, el crédito productivo que se lo llama. Y este es a una tasa del 5% hasta 10 años plazo y para montos entre $5.000 y $20.000. Ahora, estos $200 millones que se entregarán este año para el crédito de las oportunidades, ¿forman parte de ese total de 1.000 millones que se anunció desde los tiempos de campaña y que luego ha ratificado el presidente ya en el ejercicio de su cargo, o se suman y ya no serán 1.000 millones en crédito de oportunidades, sino 1.200 millones? Si nos puede aclarar aquello. Serán los $1.000 millones y lo que se ha hecho es el que este ya primer año, si bien es cierto al inicio se pensó que solo serían 100, pero no solo por la demanda, sino por el impacto favorable y positivo que está teniendo en la comunidad, en el sector agropecuario, de esa base de la pirámide productiva, entonces se agregaron 200 más. En este año estaríamos entregando 300 millones, con lo cual, pues, si tomamos en cuenta los subsiguientes años, se va a llegar, desde luego, a los $1.000 millones. Pero también hay otros créditos, ¿no? Desde cooperativas, desde la Corporación Financiera Nacional, que se van a entregar, es lo que se ha acordado en la mesa. ¿Cuál es el costo, el valor total de los créditos que terminará entregando el gobierno? Estamos entonces combinando 200 millones de lo que es el crédito de oportunidades al 1%, 100 millones a este crédito del 5% hasta 10 años plazo, y luego se agregan $100 millones
que los va a entregar la CONAFIPS a través de las cooperativas para que se impulse microcrédito. Estos son recursos que vienen de organismos multilaterales que ya los tiene la CONAFIPS. Es una institución que ha venido justamente sirviendo a la comunidad a través de las cooperativas. Por otro lado, hay 120 millones de dólares que tiene la Corporación Financiera Nacional, también de un organismo multilateral, el programa BIRF de Banco Mundial, y esto va a ser entregado a través de bancos también para microcrédito. Si sumamos ello, más estos que habíamos indicado anteriormente, estamos hablando de 540 millones de dólares en nuevos recursos de crédito, especialmente para el sector microcrédito. Ok, hablamos de microcrédito, hablamos de la flexibilización, hablamos de las condonaciones, hablamos de los nuevos créditos. ¿Qué pasa con quienes no pertenecen al sector productivo? ¿Qué pasa con quienes tienen un crédito educativo, con quienes tienen un crédito en mora? ¿Ellos de alguna manera van a ser beneficiados por las decisiones que se han tomado en esta mesa o no? Específicamente, crédito educativo es así. En la resolución también de la Junta que salió el día de ayer, que fue una de las bases de la discusión y una de las vías para llegar a un acuerdo en la mesa de diálogo número 2, está también el caso de lo que es crédito educativo. De tal manera que ese también está considerado. Y luego también tenemos que pensar lo siguiente. Cuando tuvimos la pandemia, el sector financiero privado sí apoyó a lo que es reestructuración. Estamos hablando de que se hicieron reestructuraciones en el sistema financiero privado, estos bancos y cooperativas, por hasta 10 mil millones de dólares que beneficiaron como a 2.4 millones de ecuatorianos. Y en el sistema de cooperativas más de 7 mil millones que beneficiaron a 1.8 millones de ecuatorianos. La combinación de lo que hace la banca pública y el sistema financiero privado es lo que va a permitir el que haya oxígeno, el que haya nuevos recursos. La consideración de una institución financiera es cómo recupero el dinero, no cómo le quito un bien a alguien. Ahora, la resolución de ayer de la Junta de Política y Regulación Financiera señala que las entidades financieras, tanto de banca como de cooperativas, deben considerar caso por caso la reestructuración de las operaciones de crédito. ¿Cómo se hace eso? ¿Bajo qué criterio? Aquellos que están determinados por cada institución financiera. La situación patrimonial, la estructura financiera de cada institución es diferente. Los casos, los clientes, los segmentos, los sectores en los que están. El tipo de, por ejemplo, fin que ha tenido el uso del crédito. De tal manera que son varios los componentes. Lo que tiene que existir siempre es la voluntad de hacerlo y, como digo, lo que se sintió ya en el caso de lo que fue el impacto de la pandemia. El sistema financiero privado, estamos hablando de más de 17 mil millones de dólares que beneficiaron desde el punto de vista de reestructuración a 4.2 millones de ecuatorianos. Ahora, es importante destinar dinero, recursos frescos, facilidades para quienes más lo necesitan, pero también es importante recuperar aquel dinero que se entregó a pequeñas sociedades o en ocasiones a una sola persona, montos gigantescos y que no han sido pagados, que están en mora con la Corporación Financiera Nacional. Iván, ¿cuál es la acción que se está desarrollando para recuperar esos montos? ¿De cuánto estamos hablando? Primeramente nosotros ya en este semestre vamos con 109 procesos coactivos en donde hemos procedido al embargo en esos 109 casos en bienes con valores de 161 millones de dólares. Por otro lado, sí, hemos recibido también 21 juicios en contra de todos aquellos que aún a nivel personal nos han puesto juicio. Entonces, seguimos en la marcha, no damos el brazo a torcer, pero los resultados se van viendo. Por otro lado, hemos recuperado algo así como 188 millones de dólares también. Y se va reflejando esto en el balance de la Corporación Financiera Nacional, porque cada vez tenemos más recursos de fondos disponibles e inversiones de corto plazo. Entiendo, recuperado en firme 188 millones. ¿Cuánto falta por recuperar? Correcto. En realidad, digamos, si vemos el total, ¿no es cierto?, de lo que son los juicios coactivos, totalizan más de 450 millones de dólares. Estos siguen su camino. Seguimos enfrentando todas las incidencias, pero aquí también otra noticia muy importante. La Corte Constitucional, en base a un pedido nuestro como Corporación Financiera Nacional, por primera vez ante la Corte, lo que hicimos es llevamos uno de los casos que se convierte en una resolución que permite avanzar
a aquella que nos permite recuperar la capacidad en realidad de seguir estos juicios, estos embargos, los remates, todos los casos que se requieren y que tengamos un resultado positivo sin que tengamos jueces que de pronto quieran imponernos, como era ese caso, de que aceptemos un bien en dación de pago por el valor que fuere. Este fue un triunfo para el sector no solamente de la banca pública, para la Corporación Financiera Nacional y desde luego un fallo de la Corte Constitucional que es histórica. Iván Andrade, presidente de la Corporación Financiera Nacional, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Muy buenos días, gracias. Una pausa y volvemos. Aquí terminamos Contacto Directo, volvemos con las entrevistas el próximo día lunes. Las noticias continúan en Televistazo en la comunidad. Que tengan todos un buen fin de semana.